Cero. Qué bueno que me está acompañando en este estudio de la serie Ejercicios Espirituales que nos conducen a la piedad. Estamos hablando de la rendición, la condición inevitable para quienes quieren vivir piadosamente. Esta es la segunda parte de este cuarto capítulo. Todos elegimos un señor o señores que reinen en nuestra vida. Podemos elegir al señor del trabajo, el señor dinero, el señor sexo, el señor religiosidad, el señor descanso o el señor diversión. O podemos elegir al Señor Jesucristo como el único Rey y Señor de nuestras vidas. Eso es lo que debemos comprender y lo que debemos hacer. Que para todo cristiano Jesucristo no solo debe ser el Salvador que nos ama y nos entrega redención, sino también el Señor que nos exige nuestra total rendición. Nos corresponde estudiar ahora una definición de la disciplina que es llamado la rendición. Escuche este principio. Solo los hijos genuinos de Dios que han sido salvados pueden vivir rendidos al Dios que les salvó y a Jesucristo su Señor. La recepción de la salvación nos abre las puertas para iniciar la obligatoria disciplina de la rendición. Querido, ponga mucha atención, porque a pesar de nuestro amor por Dios, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, la disciplina de la rendición total a nuestro Señor es la más difícil y demanda mucha fortaleza, pues no existe nada más difícil que ir contra los deseos naturales. No es nada más difícil que ir contra las pasiones, los sentimientos que experimentamos y que son presionados por la naturaleza pecaminosa. Todo salvado debe rendirse totalmente a Jesucristo el Señor. No hay otra opción. Nuestra rendición a Dios no puede realizarse siendo un religioso. Podemos seguir rutinas religiosas, pero no necesariamente somos hijos de Dios teniendo una religión evangélica. Podemos tener religión sin salvación. El primer paso de la sumisión del hombre a Dios es la entrega de su vida para que Cristo sea el único y suficiente Salvador, porque no hay otro. La rendición la experimentan quienes antes fueron enemigos de Dios, aquellos que sus vidas pertenecían al reino de Satanás, y por la gracia de Dios fuimos trasladados al reino de la luz. Antes no nos importaba una relación bíblica con el Dios de la Biblia. Antes nosotros éramos nuestros propios amos, nuestros propios dioses o señores, sometidos a Satanás. Solo por la gracia de Dios ocurrió un milagro. Y Dios nos buscó, nos llamó, nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida, que como resultado lógico anhelará someterse a su Salvador y Señor, aunque todavía está en el proceso de saber lo que la rendición a Dios implica. La persona verdaderamente transformada está deseosa de seguir fielmente las órdenes de su Maestro. El salvado genuino quiere rendir su voluntad a la voluntad del Creador. ¿Quiere vivir para cumplir el propósito que Él tuvo para su creación? Él quiere vivir porque ama a Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo? Bueno, ¿por qué? Porque si no es hijo de Dios, por eso no siente deseo de vivir la vida cristiana, porque Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Cada una de nuestras palabras debemos someterlas para vivir rendidos a nuestro Dios. Hablemos de la definición de la rendición. Note que utilizo las primeras palabras de la palabra rendirse, con R, respeto por nuestro Señor que mostramos permanentemente, que, con la E, exhibiendo regularmente nuestro amor integral, y que demostramos, con la N de rendirse, negándonos a hacer lo que va contra su voluntad fielmente, con la letra D, despojándonos
de lo que impida la comunión con Él disciplinadamente, con la letra I de la palabra rendirse, intentando conocer su voluntad constantemente, con la R, renunciando a decidir unilateralmente, con la S, separándonos de las relaciones indebidas sabiamente, y con la E de rendirse, eligiendo vivir humildemente. Yo quiero que usted aprenda eso. La sumisión es elemento clave para el funcionamiento apropiado de todo negocio, de todo gobierno, de toda familia. La sumisión a la autoridad impide el caos, impide la anarquía. La sumisión es parte de un sistema ordenado y obviamente no es fácil someterse a una autoridad. Cuando se trata de ir en contra de nuestro orgullo, ir en contra de nuestro deseo de tener control de todo y hacer lo que queremos. Por eso tenemos una generación de mendigos de los gobiernos que quieren todo gratis. Existen diferentes realidades que son un serio obstáculo para que vivamos vidas sumisas, totalmente rendidas a nuestro Señor. Entre las que se encuentra nuestra propia pecaminosidad. Esta nos motiva a no sujetarnos, a querer gobernar nuestras vidas. Eso es lo que experimentan los jóvenes que andan rompiendo vidrios y robando. No quieren autoridad. Nuestro egoísmo nos motiva a hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Cuando se trata de nuestra sumisión a las autoridades humanas, nosotros, como cristianos, debemos agregar otro elemento. Es que los errores, las formas orgullosas y los pecados de las autoridades a quienes nosotros tenemos la obligación de someternos, pues es difícil hacerlo. La pecaminosidad y orgullo de los seres humanos a quienes debemos someternos es una barrera para vivir una vida sumisa. Por eso debemos ser sabios los cristianos, someternos cuando no se rompen los principios divinos. Quienes no se someten están en contra de los padres, los gobernantes, los pastores. Recuerde que todos somos seres humanos pecadores y fallamos y evitamos vivir sumisamente y dañamos a quienes se someten y abusamos de nuestro poder cuando no nos sujetamos a la autoridad de Dios. En el caso de la sumisión a Dios existe una inmensa diferencia. Dios nunca hará nada malo. Él no abusa, Él no manipula, Él no daña, Él no se aprovecha de nosotros. Sus órdenes no son tiránicas. Nuestro Dios nunca tiene en mente nuestro mal. Nuestro Dios nunca se equivoca, por lo que nada de lo que Él haga resultará en nuestro mal. Someterse a Dios debería ser lo más natural, lo más lindo, es la más grande bendición que puede experimentar el ser humano. Muchos no lo quieren. Debemos superar la actitud engañosa de la autosuficiencia y darnos cuenta de que separados de su gracia no podemos lograr nada. Confiamos en el Señor porque sabemos que sus planes son siempre buenos, pues lo que le dijo a su pueblo siempre fue esa verdad, y lo que le dijo a su pueblo nos dice también a su iglesia. Le dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios es confiable, confía en Él. Podemos rendirnos totalmente a Él, pues Él hace que todo lo que nos ocurra siempre esté obrando para nuestro bien, y eso es lo que nos revela el apóstol cuando dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando nosotros obedecemos a Dios y no dice ninguna palabra corrompida y nos rendimos a Él y no las decimos, vivimos vidas saludables. Nuestra vida fue salvada por Él. Él reveló a su pueblo estas palabras: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos
están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Sus planes son buenos, queridos. Cuando Él dice que debemos amarnos, hay que hacerlo. Sus pensamientos son correctos, pero debido a que somos seres humanos débiles e imperfectos, ni siquiera podemos imaginarnos los planes que Él tiene para nosotros. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Efesios 3:20. Podemos confiar plenamente en Dios. Cuando Él dice, no se maltraten, no hay que maltratar. Rendirnos ante su soberana voluntad podemos hacer porque Él nunca nos dejará solo, nunca nos abandonará, y además, cuando estamos rendidos a Él, Él se preocupará de suplir todas nuestras necesidades y pide que no nos preocupemos por nada porque Él es nuestro sustentador. ¿Recuerda lo que dice? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, dice. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por eso busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6, 31 al 33. Hablemos ahora de algunas elecciones erróneas que nos impiden vivir en sumisión. ¿Qué impide que seamos sumisos? Escuche este principio. Vivir sumisos a Dios no es una tarea fácil. No puede lograrlo el no cristiano, pues no conoce a Dios ni le interesa el reino de Dios. Es posible y una obligación para el cristiano, pero no es fácil por nuestra tendencia a la independencia o a la rebelión. La vida de total sumisión a Dios no es sencilla. El cristiano debe mantener una permanente batalla entre los deseos del viejo hombre de vivir conforme a sus pasiones y la obligación del nuevo hombre que debe vivir basado en la moral bíblica y sabias y correctas convicciones. Cuando usted quiere maltratar e insultar porque así lo hacía antes de Cristo, ahora no puede. Debido a pesar de que somos salvados, somos seres humanos falibles, a veces realizamos elecciones que nos impiden vivir en total rendición a la voluntad y designios de nuestro Dios, que es soberano. ¿Qué es lo que impide? Primero, el orgullo que nos conduce a la rebelión planificada contra los mandamientos divinos. Por orgullo no queremos hacer lo que Él manda. Nuestra autosuficiencia, originada por el orgullo, nos mueve a pensar que podemos estar en control de nuestras vidas sin la ayuda de nadie. La mujer maltratada cree que puede cambiar a su marido haciendo lo incorrecto. Esta idea, este orgullo, nos lleva a despreciar la autoridad, incluso la autoridad divina. Por orgullo nos creemos autosuficientes, despreciamos la intervención de otros sabios y en la práctica a veces intentamos que Dios apruebe nuestros planes y nos resentimos cuando amamos nuestros planes y Dios soberanamente dice no a tus planes. Como hemos estudiado, Nabucodonosor se creía el soberano de su vida y declaraba que todo lo que tenía y todo lo que había logrado era producto de su poder, de su inteligencia, de su voluntad soberana. Para que comprenda que Dios es el único soberano y que nada ocurre sin la voluntad de Dios, tuvo que pasar 7 años en el campo. Estuvo pastando con los animales. Era un tiempo de insanidad. ¿Recuerda cuando dijo, yo construí todo esto? Y Dios le dijo, cuidado,
Pero cuando aprendió, él dice, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes, todos los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Agrega Nabucodonosor, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:34 al 37. No ande con soberbia. Puede que no realicemos una declaración tan orgullosa como Nabucodonosor que nos conduzca a la seria disciplina divina, pero en distintas áreas de nuestra vida queremos gobernar, queremos hacer lo que queremos, contestar, hablar, decir, actuar, reaccionar, pensando en lo que nosotros creemos y no en lo que Dios nos manda. En vez de someternos totalmente a la voluntad de Dios con una actitud de rendición en todas las áreas de nuestra vida, nos rebelamos. Recuerde que Dios quiere toda nuestra lealtad. No quiere dioses ajenos como nuestro materialismo, el secularismo. Él no acepta ídolos como un miembro de nuestra familia que nos gobierna, aún haciéndonos salir de la voluntad de Dios, o nuestras emociones que nos llevan a hacer lo que nosotros queremos. La pregunta es, ¿orgullosos de qué? Jesucristo tendría todo el derecho de preguntarnos, ¿de qué se sienten ustedes orgullosos? ¿Qué hemos hecho nosotros para sentirnos orgullosos y querer tener dominio sobre nuestra vida? Nada de nuestra nueva vida depende de nosotros. Nada de lo que poseemos es nuestro. Y entonces, ¿de qué podemos sentirnos tan orgullosos? ¿De qué se sentía orgulloso alguien que estaba a punto de morir en la pandemia? No, ¿de qué? ¿De qué? Nosotros tenemos el privilegio de ser siervos de Cristo. Fuimos comprados por Él. Él nos compró en el mercado de esclavos donde estábamos y nos dejó esclavos de Él para rendirnos a Él. Pablo escribe lo siguiente para recordarnos cuál debe ser nuestra actitud, para hacernos entender que en vez del orgullo, para hacer lo que queremos, debemos elegir la humildad para hacer lo que el Señor manda. Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Agrega, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, 7 al 9. Queridos, con mucha frecuencia se nos ha dicho que Jesús murió por nuestros pecados, pero esa es tan solo una parte de la historia. La razón por la cual Él murió y resucitó, dice Pablo, fue para ser el Señor de todos nosotros, los comprados, dice. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, en todo lo que vamos a decidir debemos morir a nosotros y obedecer al Señor. Hemos sido comprados por precio, pero no para que orgullosamente vivamos para nosotros, sino para que humildemente vivamos para aquel que murió y resucitó, para comprarnos a nosotros. Es por eso que el Nuevo Testamento, allí encontramos declaraciones como estas. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Es usted uno de ellos?
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Es usted un siervo? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aún la misma María le dijo al ángel: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Siervos de Dios. Antes que Jesús nos hallara, estábamos perdidos. Íbamos rumbo a la perdición eterna. Nuestras decisiones eran malas. Hoy tenemos que someternos a Dios. Estábamos perdidos en el pecado, en las manos de Satanás. Ahora que Jesús nos rescató, nos compró, debemos estudiar la verdad para saber vivirla. Debemos perdernos en los brazos de Jesucristo, porque ahora no somos esclavos de la maldad, a menos que usted todavía no conozca a Cristo. Pablo escribe: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando la gente me dice: yo no puedo dejar este pecado, no puedo dejarlo. Usted es esclava del pecado. El orgullo de creernos dueños y señores de nuestra vida nos lleva a pensar que nosotros debíamos decidir lo que era bueno y malo antes de Cristo, pero no en Cristo. Eso fue lo que Satanás hizo creer a Eva, y así les motivó a la desobediencia. Tocó su orgullo y les dijo que Dios les había mentido, que no iban a morir si desobedecían. Lo que iba a ocurrir es que serían como dioses. ¡Qué orgullo y qué terrible precio tuvieron que pagar por el orgullo! Y nosotros debemos abandonar todo orgullo y humildemente aceptar que si somos salvados, Jesucristo debe ser el Señor de toda nuestra vida, no más filosofías ateas agnósticas. Conclusión: no existe peor acto de rebeldía que el orgullo humano, que le lleva a pensar que es el Señor de su vida. No existe mayor acto de humildad que reconocer que si vivimos y morimos, para el Señor lo hacemos. Nuestro orgullo nos lleva a la rebelión, nuestra humillación ante Dios a la total rendición. ¿Está usted rendido a Dios?